nuestra serie Las fiestas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús. Ya vimos dos fiestas, que la primera fue la Pascua y la segunda que vimos fue la fiesta del Pentecostés. Hoy vamos a ver una fiesta que quizás no es tan enseñada o no es tan predicada, pero que está dentro de las fiestas, 7 fiestas que el Señor instauró para que el pueblo de Israel celebraba. Y entendemos que eran normas para Israel, pero todo el Antiguo Testamento tiene un simbolismo que se iba a materializar perfectamente ¿en quién? En Jesucristo. No podemos entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo Testamento. No lo podríamos entender. No entenderíamos por qué Jesús tuvo que morir en la cruz, siendo Dios, hacerse forma de hombre y morir en una cruz, si no entendemos el Antiguo Testamento. Hay una razón de ser. A finales del mayo del 2019, de la forma más sin gracia, sacando la basura, tuve una fractura muy salvaje en el tobillo. Yo les puse una foto ahí está. Ese pie el primero, este pie que no se ve, está así, ¿no? Y el otro está vuelto. ¿Sabes a los jugadores de fútbol cuando se les despedaza y está como del otro lado, 360? Ahí fue cuando el doctor me lo alinea y quedó como una bolsa con los huesos, ¿verdad? La piel. Eso me pasó a mí en el 2019 y llamo desde las gradas a quien me podía contestar porque estaba sacando la basura y usted no le sale, usted se quiere desmayar, usted se ve el pie que lo ve a usted, ¿verdad? Que está vuelto del otro lado. Y entonces fue un cuadro sumamente doloroso, sumamente doloroso. Yo cuando veo esas lesiones que salen en fútbol, que sale el pie del otro lado, recuerdo lo que a mí me pasó y sé lo que ese hombre está sufriendo. Fue un cuadro muy doloroso y Joshua reacciona todo agitado. ¿Qué vamos a hacer? Y llama al emergencias y dice, pero vengan rápido porque es mi papá. ¿Qué le importa al otro si es mi papá? Bueno, nunca llegó la ambulancia a la fecha, pero apúrense, es que es mi papá. Kisha llegó como ella es, ¿verdad? Tranquila, pausada. Y Paola, cuando me ve, Pao, ¿qué dice? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, esa es una reacción que posiblemente debería tener un esposo que da seguridad a su familia. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Muchas gracias, Pao, ¿verdad? Por preocuparse tanto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eso es lo que pasa también con Dios, ¿verdad? Cuando tenemos una situación, siempre decimos, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque Dios tiene que estar presente para resolver. Esa es la fe de los hijos de Dios. Es cuando proporcionamos seguridad a nuestra esposa, a nuestros hijos, se sienten seguros, y cuando la persona que Dios usa para proporcionar seguridad no está, hay una angustia normal en el resto de la familia. Paola sufrió episodios de estrés severos durante esos 5 meses que estuvo después de operado. De feria yo voy y me llevan, ¿verdad? Y cuando voy donde el doctor, el cirujano, yo le decía a Pau, tranquilo, esto como en 15 días se va, seguro me ponen un yeso. Y me dice, no, eso va a ser como un pincho, hay que ponerle cartílago, hueso, músculo, y ir armando porque está totalmente despedazado. De 4 a 5 meses fuera incapacitado. Nunca en mi vida me había incapacitado que recuerdo, o al menos jamás en esa proporción. Así que después de esos estrés severos, por varias semanas, todo pasa, era siempre nuestro recordatorio, esto va a pasar, todo pasa. Más que yo era desesperado, un día me encontró de un pie recién operado lavando el baño porque estaba harto de estar en la cama. Un día que se fue a hacer un mandado me puse a andar de un pie, ¿sabe que hubiera puesto el otro? Ya desesperado. Bueno,
pero cuando uno está de vuelta o la esposa está de vuelta, si es la esposa la que falta, solo se recuerda aquello como un episodio que pasó. Y el Señor está con nosotros en todo tiempo, y las fiestas antiguas nos recuerdan que el Señor en su gracia y amor siempre ha querido relacionarse con su pueblo a pesar de nuestros pecados y a pesar de nuestras culpas. Las fiestas fueron instituidas por Dios en el pasado para ser celebradas por el pueblo de Israel, y giraban en la grandeza de un Dios que protege, que les provee, que les daba todas las cosas y que salva a su pueblo. Las fiestas judías eran 7 en total, y en la serie no vamos a ver todas, pero las vamos a mencionar. Las 7 fiestas, 4 se celebraban en otoño y 3 se celebraban en la primavera. Y se dividían también en 2 épocas del año que estaban marcadas por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hace muchos años uno cantaba coritos que tenían que ver con la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero a veces no sabíamos lo que estábamos cantando, porque estaba en la Biblia, que era la lluvia temprana y que era la lluvia tardía. Bueno, la lluvia en Israel era vista como una bendición de Dios, no como en Costa Rica. Dice, uy, qué pereza, va a llover, ¿verdad? Uy, se puso oscuro, qué tristeza. No, en Israel se suplicaba y se suplica por la lluvia. Ellos venían de Egipto, y en Egipto estaba el Nilo. Cuando sembraban, solo hacían canales en el Nilo. El Nilo inundaba la tierra y los frutos nacían por sí mismos, pero Dios los iba a llevar a una tierra donde no había un Nilo, donde tenían que clamar y depender exclusivamente de que Dios hiciera descender tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, que eran 2 eventos climatológicos que pasaban en Israel, y cada una de ellas era una bendición porque su economía era agrícola y dependía su subsistencia de la lluvia para poder sembrar y para poder cosechar el fruto de las tierras. Las lluvias tempranas se daban en otoño, y se daban las lluvias tempranas que venían después de un calor, de un verano muy estridente, muy seco, que hacía que la tierra inclusive se quebraba de lo tan seca que tenía. Y esas primeras lluvias eran fuertes, torrenciales, suavizaban la tierra, la gente se alegraba, salía, daba adoración a Dios porque llovía y hacía que la tierra se pudiese arar porque se suavizaba, y echar las primeras semillas para que empezaran a germinar durante las lluvias tempranas que se daban en otoño e invierno. Y el pueblo dependía de todo esto para poder subsistir. Y mientras que las lluvias tardías se daban en la época de la primavera, es decir, marzo, abril. Las lluvias tempranas eran aproximadamente a finales de septiembre, octubre, noviembre hasta diciembre. Pero las lluvias tempranas, se daban en Israel en tiempo de primavera. Después del invierno venía la primavera, y la lluvia temprana lo que permitía es que el fruto germinado en la lluvia tardía pudiera ser madurado en la lluvia temprana y pudieran sacar el fruto final. Así que todas estas fiestas se daban entre las 2 lluvias en estas épocas del año, y eso tiene un significado muy importante. Hoy en día se tiene que interpretar como que en aquel tiempo la lluvia era señal de que Dios estaba con su pueblo, pero también que su pueblo estaba con su Dios. Ellos sabían que si había desobediencia, había el riesgo de que Dios no hiciera descender la lluvia. Entonces Dios puso 7 fiestas y tenían que celebrarlas, porque si no las celebraban, ¿qué pasaba? No había lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Desde que el pasado, Dios es el que impone las reglas para recibir su bendición.
No era un Dios acomodado a mi forma, sino era un pueblo acomodado a la forma de Dios. Usted quiere mi bendición, tiene que obedecer lo que le pongo, y estas son las fiestas que usted, pueblo de Israel, debe celebrar. En Joel 2:23, el profeta que hizo la profecía, lo vimos la semana pasada, el derramamiento del Espíritu Santo, compara también y hace mención a las lluvias. Joel 2:23 dice: alégrense, alégrense habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado las lluvias de otoño, que eran las tardías. Él envía la lluvia, la de otoño, y la de primavera, como en tiempos pasados. Así que estas lluvias significaban dependencia de Dios. Ya Israel, como repito, no dependía del Nilo, no era tan fácil como antes que el Nilo regara la tierra, sino que ahora sí o sí dependían de la lluvia que descendía del cielo. Usted y yo, el día que creamos que no dependemos de Dios, porque todo lo tenemos cuidado, porque basta solo un evento en la tierra, una guerra, una pandemia, para que nuestra comodidad sea sacudida. Todos los días, tengamos o no, dependemos de Dios. Hasta reventar nuestra refri o esté vacía, todos los días tenemos que hacer la misma oración que el Señor Jesús nos enseñó. ¿Cuál? Danos hoy el pan de cada día. Los cristianos nunca dan nada por hecho porque lo merecen. Oran y ahora sí lo dan por hecho porque creen que Dios es el que suple las cosas. Estas lluvias hacía la primera germinar la semilla y la otra maduraba el fruto, y de la misma forma nosotros germinamos cuando llegamos a Cristo Jesús, y el fruto será recogido cuando suene la trompeta y Él venga. Todo tenía un significado con lo que tenía que hacer. Habían 7 fiestas, y quiero repasárselas muy rápido para poder entender lo que vamos a ver hoy. En la primera época, que era la época de la primavera, entre marzo en calendario nuestro y abril, por eso a veces Semana Santa se corre, era la fiesta de la Pascua o Pesach en hebreo, que celebraba la liberación de Egipto y que de la misma forma representa para nosotros la muerte del Señor. La muerte del Señor fue nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual. Ya no había que matar un animal, sino que el Señor nos liberó de una tierra más difícil de ser libre, que es la tierra del pecado. Dios nos liberó de aquello que nadie podía liberarse a hoy. Solo a través de Cristo Jesús podemos ser libres del pecado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 dijo: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, que dice, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Algo tiene que pasar en nosotros. Ya no podemos ser iguales, porque el Cordero Pascual murió, el Espíritu Santo vino a nosotros y algo tuvo que haberse cambiado en nuestra vida. La segunda fiesta que se celebraba, que estaba pegada a la Pascua, era la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden, la Pascua era tener un animal reservado, sin defecto, sin mancha, para poder ser sacrificado, y se pintaban los dinteles y las paredes, las ventanas, los marcos de las ventanas del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Y cuando pasó la última plaga, el ángel de la muerte, donde había la señal de sangre, los primogénitos de Israel no morían, pasaba de largo. Los panes de levadura quiere decir que durante 7 días tenían que comer pan sin levadura. Era renunciar de alguna forma a la cultura egipcia y venir a recibir una nueva cultura de parte de Dios. El pan sin levadura es un pan que no crece, que no se fermenta, que no se altera, que es tal cual, que es íntegro, sin alterar, que conserva su pureza. Y de la misma forma el Señor los había sacado de Egipto para ser una nación diferente a la nación de la cual habían sido rescatados.
Dios nos rescató del pecado para ser diferente al mundo que practica el pecado. No somos cristianos iguales al mundo, somos cristianos diferentes porque el Señor nos transformó. Somos panes sin levadura. Eso es lo que le decía a Israel: yo te he sacado de la tierra de Egipto para que seas una nación diferente. Diferente. Hoy se asocia la sepultura del Señor con el pan sin levadura, porque Él dijo: yo soy el pan de vida. Y la levadura significaba el pecado, lo que altera nuestra integridad. Pero Jesús fue el único que nunca pecó, fue el único hombre que se conservó en pureza, y su sepultura fue sin pecado alguno. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 5:8: así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Ve cómo todo tiene un significado en Cristo, todo, y Pablo lo asocia. Luego venía la fiesta de las primicias, la tercera fiesta, que era el Bicurín, y consistía que los israelitas no podían participar de la cosecha si primero no daban las primicias de sus frutos. Eso les garantizaba que tuvieran una buena cosecha. Usted veía ahí todos los elotes, las guanábanas, todo lo que usted podía ver, y usted no podía coger nada para su consumo personal si primero no apartaba los primeros frutos y se los daba al Señor. Y después que se los daba al Señor, esa era la fiesta de las primicias. Ahora sí, vaya, cómase todas las guanábanas. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hace mucha gente hoy? Se come todo, y si queda, le consagra a Dios lo que queda, que fue algo que criticó el Señor. La viuda dio 2 monedas, todo lo que tenía, mientras que los ricos, dijo el Señor, echaban de todo lo que les sobraba. Vea, yo voy a comprar el diario, a pagar, y si queda algo va para el templo. La fiesta de las primicias se trataba de eso, y esto simboliza también la resurrección del Señor. Él es la primicia, Él fue el primero que murió y resucitó, y en Él todos vamos a ser resucitados. Si Él no hubiera sido la primicia, nadie puede resucitar a la eternidad. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 22 al 23: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¿No se alegra? Usted y yo vamos a volver a morir. Si el Señor viene después de que hayamos muerto, el Señor nos va a levantar y vamos a volver a vivir eternamente. Y después dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es el primero, las primicias, que son aquellos que ya han muerto en Cristo Jesús cuando Él venga, y después cuando Él venga, los que le pertenecen, los que estemos ahí vivos. Usted sabe, esa es la generación que nunca murió. Esa era la esperanza de Pablo. Y después el Pentecostés, que no les voy a explicar mucho porque fue el tema de la semana anterior, o la fiesta de las semanas, el Chabot en hebreo, que era la celebración de la promulgación de la ley en el monte Sinaí, y que simboliza lo que el profeta Joel dijo acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y que el Señor lo había dicho también en Juan 16:7: pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy, se lo enviaré. Fue el inicio de la iglesia. Celebramos la ascensión del Señor y el derramamiento del Espíritu Santo, que marcaría la renovación de un nuevo pacto, ya no el anterior, que era una ley que nadie podía cumplir, sino el nuevo pacto que el Espíritu Santo nos capacita a poder cumplir lo que antes no podíamos hacer. Y las otras 3 fiestas rápidamente, Pentecostés y las otras 3 que siguen, se daban en otoño durante la lluvia tardía, que era la fiesta de las trompetas, o Rosh Hashanah, que es en hebreo,
que era una santa convocación que el Señor hacía tocar trompetas y todo el pueblo era convocado a su presencia. Y eso tiene un significado hoy, porque cuando el Señor venga va a ser igual. Sonará la trompeta y será una santa convocación para que todos los santos del Señor sean recogidos de los 4 puntos cardinales, reunidos y levantados para reunirse con el Señor en las nubes. Mateo 24:31, el Señor dijo: y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los 4 vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Ve como todas las fiestas antiguas tienen un significado que se cumple perfectamente en el futuro. Era simbolismo del rapto. Las últimas 2, la fiesta de la expiación, una de las más solemnes, o Yom Kippur, que era donde el sacerdote ofrecía la sangre de animales para expiar, para cubrir el pecado del pueblo. Una vez al año el sumo sacerdote entraba, ofrecía sacrificio para que el pecado del pueblo sea cubierto, no era quitado, era cubierto. Y eso se cumplió en Cristo Jesús. Hebreos 9, 13, 14 dice: la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, la santificada, de modo que quedaban limpias por fuera, no por dentro, por fuera. Era apariencia, eso es lo que hacía la sangre de un animal. Usted quedaba limpio por fuera, pero por dentro usted tenía ganas de, le hicieron el animalito, lo limpiaron por fuera, y es como alguien que meten al baño y rápido tiene ganas de ir a revolcarse nuevo al barro. Por dentro no pasaba nada, era por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra por dentro conciencia? Dice la persona: no, es que yo acepté al Señor, pero vives igual. Si no hay transformación, no hay conversión. Y si no hay conversión, necesitas conocer a Cristo, aunque creas que una vez hiciste una oración de fe. Porque tiene que haber pasado algo en la vida. No perfección, pero sí ya tenemos una conciencia diferente. Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. ¿Para qué el Señor nos transformó? A fin de que sirvamos al Dios viviente. No se trata de mi vida personal, se trata de cómo ofrezco mi vida al Señor. Eso es lo que se trata. Hay una canción que dice que la única ofrenda que podemos dar al Señor es nuestra propia vida. Nada más, porque todo le pertenece a Él. Y por último, la fiesta que hoy nos corresponde, cuyos puntos son muy cortitos, pero muy específicos para nuestra vida, que es la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las enramadas, o la fiesta del Sukkot, que se daba en el día 15 del mes Tishri, en el calendario judío, que viene siendo como a finales de septiembre y mediados de octubre. El Señor Jesús murió en época de la fiesta de la Pascua. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés, la fiesta de las semanas, y muchos concuerdan que Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos, porque aunque hoy en día históricamente, por cultura y porque en Roma, el emperador romano de turno, Constantino, instauró que el 25 de septiembre, de diciembre, nació Jesús, cosa que no es correcto, sino que se hizo como una tradición en aquel momento. Se celebra la Navidad el 25 de diciembre, pero todos los eruditos saben que Jesús nació entre septiembre y octubre, todos, pero todos lo celebramos en diciembre porque así quedó oficial, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente en la fiesta de los tabernáculos, María fue con los dolores de parto a tener al Señor en aquel establo oliendo a caballo, en aquel momento.
Deuteronomio 10, 13 al 15. Entremos en materia en esta fiesta. Dice, ¿qué tiene que ver eso con nosotros si fue algo del pasado mucho? La fiesta de los tabernáculos es la fiesta más alegre que celebra Israel. Es alegre, es como nuestra Navidad. Y ahora vamos a poder desgranarla. Deuteronomio 16, 13 al 15. Al terminar la vendimia era la recolección de las uvas. Al terminar la vendimia y la cosecha del trigo, celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas o tabernáculos. En otras versiones son tabernáculos, en la Nueva Versión Internacional las enramadas, en la Reina Valera tabernáculos, pero es lo mismo. Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que vivan en tus ciudades. Era una fiesta de alegría. Nadie podía estar amarguetas. Todo el mundo tenía que estar contento. Durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios en el lugar que Él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. Recuerde que por las fechas esto estaba sucediendo durante las lluvias tardías, que era después del verano, y apenas estaba lloviendo para suavizar la tierra. Entonces hay que poner en mano la cosecha que viene. ¿Cómo? Celebrando la fiesta de los tabernáculos. Dios guarde no fueran, porque no les llovía ni un gotero. Había que ir. Y Levíticos 23, 39 al 43 da más datos de esta fiesta. A partir del 15 del mes séptimo, luego de que hayan recogido los frutos de la tierra, celebrarán durante 7 días la fiesta del Señor. Ellos tenían que coger lo que había caído, porque había de empezar una nueva cosecha, y ya lo que quedaba ahí era como la repela. El primer día y el octavo serán de descanso especial, porque ambos eran sábados. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. Cada año durante 7 días celebrarán una fiesta en honor al Señor. La celebrarán en el mes séptimo. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Este año en Israel se celebrará la fiesta de los tabernáculos igual. Durante 7 días vivirán bajo enramadas. Todos los israelitas nativos vivirán bajo enramadas, para que sus descendientes sepan que yo hice vivir así a los israelitas cuando los saqué de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Leyendo lo que significaba o lo que Dios mandaba hacer en esta fiesta, le propongo hoy a usted 4 principios que podemos extraer de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. La primera era un recordatorio para Israel, y es un recordatorio para nosotros que somos peregrinos y extranjeros en la tierra, que nosotros vamos de paso en esta tierra. La principal función de esta fiesta era memorial, era la salida de Egipto, y que solo Dios lo hizo posible. Era un recordatorio primero que el poder de Dios y no su mérito personal los había rescatado de Egipto. Tenían que tener siempre en su memoria quién fue el que los salvó. Ellos fueron liberados de Egipto no para vivir en el desierto, sino para ser llevados a una tierra prometida. El desierto no era el lugar de Israel, ellos iban de paso. Usted y yo estamos en esta tierra de paso. No es nuestro lugar permanente, aunque mucha gente quiere hacer de esto, echando tantos raíces y tanta cosa aquí, que parece que creen que es el lugar permanente. Levítico 20:24 les dijo: pero a ustedes les digo, poseerán la tierra que perteneció a esas naciones, tierra donde abunda la leche y la miel. Yo mismo la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios, que los he distinguido entre las demás naciones,
¿Para qué Dios hizo a Israel y lo trajo al desierto para una nueva tierra, para que fuera igual o diferente a las demás naciones? ¿Para qué? Para que fueran diferentes. Y esto es un llamado que nos tiene que tocar el alma, porque nosotros estamos llamados a ser transformados por el Espíritu, a ser luz en medio de las tinieblas, a ser fácilmente identificables por aquellos que no conocen. Mira, este habla diferente, este dice diferente, este se ríe de los no se ríe de los chistes, este tiene algo diferente, este se activa cuando algo pasa en favor del otro, algo pasa en esta persona. Yo quiero eso, luz en medio de las tinieblas, no para ser iguales. Usted y yo no podemos ser paquetazos delante de Dios. Yo puedo ir delante de la presencia de Dios, haber tratado a mi esposa como un chuica, ir a levantar manos y decir: Señor, te bendigo, y el Señor en el cielo: mentiroso, mentiroso, mentiroso. Algo debe pasar en mí. Pero nos recuerdan la incapacidad nuestra de autocambiarnos. Había que ir a la fiesta donde está el Señor. Ni usted ni yo, por más buenas intenciones, y le decimos: ¿cuántos de ustedes, los casados o los hijos, dicen: te prometo que voy a ser diferente? Vieras, Emily, papi, te prometo que no lo voy a volver a hacer. Ha fallado en todas sus promesas. Y así nos pasa a nosotros. Decimos: Señor, sálvame esta, te prometo que es la última. Y cuando el Señor nos rescata, nos sentimos en un estado de confort y lo volvemos a hacer. Eso pasa mucho en la deuda. Usted ya, alguien los rescató de la deuda, alguien, y se vuelve a endeudar. Cuando está un poquito bien, ya. Cuando te quiebran un pie como a mí, usted ya ahí toda la hora orando: Señor, Padre, ¿qué le queda? Y cuando ya se puede, mueve el pie, ya empieza a hacer otras cosas y se le olvidó orar. En serio. Me acuerdo a mi esposa, que ella es, como decía una canción de aquel salmista: fría como el viento, peligrosa como el mar. Me decía: ¿usted quiere que Dios le quiebre otra pierna? Recuerde que cuando no viene Paola, para mí es terapéutico, me desahogo. Bueno, los tabernáculos o enramadas eran hogares provisionales. Se sabe, le decía al Señor: vaya, busque las ramitas. ¿Usted ha visto cómo un pajarito hace el nido? Vaya, coge una ramita por allá, una hojita por allá, y va edificando el nido. Así eran las enramadas. Ellos tenían que coger frutos. Imagínense un banano ahí, lo que se comía ahí, estaba ahí en la enramada, lleno de palmas, lleno de troncos, y dormían en ese lugar. Ponga algún video de YouTube de cómo se celebra hoy la fiesta de los tabernáculos en Israel, y ustedes verán que ellos viven como en edificios, porque Israel tiene mucha población, es más pequeño que Costa Rica. Y ustedes ven cómo hacen un balconcito y hacen una enramada, y le ponen muchas luces, porque una de las especificaciones también es que tenían que poner velas para que se mantuviera encendido en la noche. Y ellos se ponen ahí como en la cajita, como la casita del árbol, y se ponen todos alegres, salen de la casa y durante 7 días duermen en la enramada, hasta hoy. Y nos recuerda que ellos dormían en un hogar sencillo, pero estaban motivados porque iban a una tierra donde iba a fluir leche y miel. Si yo le dijera a usted que nosotros no vamos a una tierra prometida como la de Israel, sino en algo superior, ese es el ánimo que nos tiene que hacer. Vamos de paso, esto me pasó, no importa, este no es mi hogar provisión, este no es mi hogar permanente, es provisional. Voy a una tierra donde ya no habrá más dolor, donde las calles son de oro, donde las casas o las construcciones van a ser de 12 piedras preciosas, donde las puertas serán de una perla, etcétera. Apocalipsis 21 y 22. ¿No se alegra? Eso es cuando usted sufre, pero digamos que Samu está ahí sufriendo porque algo tiene, y Wendy le dice: tranquilo, que en diciembre vamos a Disney. Samu dice: que sea profeta el pastor. Y él se le olvida aquello porque sabe que en diciembre lo llevan a Disney, ¿sí o no? Y lo empieza ahí. Nosotros tenemos un paseíto ahora, si Dios quiere, y le digo a Emily: pórtese bien porque vas a ir al paseo. Y sí, papi, sí.
Bueno, no lo ha logrado, por ahí está pulseándola. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 2:11: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Vuélvase a la par, usted es un extranjero en esta tierra. ¿Usted sabía? Usted es un costarricense de paquetilla. Usted es ciudadano del reino de los cielos. ¿Sabía? Su ciudadanía está allá. Aquí vienen, uy, un gringo. No, no, ¿cuál gringo? Y lo ven como superior. No, no, usted es un ciudadano del reino de los cielos, caramba. Alégrese. Les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. No estamos llamados a aferrarnos a esta tierra porque somos extranjeros y vamos de paso a una patria celestial excelente. Y además, como extranjeros no tenemos las costumbres de esta tierra porque nuestra nación es diferente. Y vuelvo a recordar la parábola de las vírgenes. ¿Se recuerdan? 5 tenían aceite y 5 no. 5 fueron dejadas y 5 se fueron, porque las que estaban dejadas creían que esta era su tierra. Y Dios se va a llevar a las personas que lo deseen a Él y lo que Él tiene reservado para Él. Y eso significa despojarse de lo que esta tierra representa, para poder asumir aquello que es mejor. Entonces, primer punto, somos peregrinos y extranjeros. Lo segundo que podemos aprender de la fiesta del Sukkot o de los tabernáculos es que Dios nos ve a todos iguales. ¿Explico? Lo segundo que aprendemos de esta fiesta es que Dios hizo habitar a todos en enramadas, fueran personas de mucho dinero o que no tuviesen nada, todos iban a habitar en una casa igual. Iba a ser la misma morada del pobre que del rico. Era un llamado a la sencillez, al desapego por lo terrenal, a gozarse en la simpleza que le permita al pueblo unirse y gozar sin ningún tipo de divisiones. Yo recuerdo que conversaba con un empresario, tiene mucho dinero, él usualmente nos llamaba y trataba él de, en los diciembres, de desahogarse un poco de lo que había pasado, y yo siempre le dije, mira, ¿y vos por qué no vendés acciones? Dice al Señor, ya estás grande, ya tenés edad como para poder retirarte, ya tienes bastante, ¿por qué no le entregás? No, es que esto y lo otro. Y yo le decía, vea, Dios nos llamó a ser sencillos como palomas. Entre más cosas tenga usted que ocuparse, no se va a congregar. Era un llamado a la simpleza. Vea, es que yo tengo esta empresa y tengo que ir sábado y viajo el domingo, entonces no me puedo congregar. No, yo le poseía a los servidores, Dios no te va a dar una bendición que te aleje de Él, nunca. Nunca, esa fue una decisión humana, esa bendición, que le llama bendición. Pero Dios no la llama así, porque nosotros los cristianos solo creemos que bendición es plata. Estamos tan equivocados. ¿Sabe qué es bendición? Que su casa esté en armonía, que esté en paz, que puedan hablar, que puedan abrazarse. Un niño, más que un PlayStation, pudiese anhelar tirarse de un cartón en el Parque de la Paz con el tata, sacar un sanguchito ahí, que tener todo sin armonía. ¿Qué es bendición? ¿Qué es éxito? El Sukkot le recordaba a Israel tener una vida sencilla, una vida práctica. Entre más cosas tenemos, vamos a dedicarle tiempo a las cosas y menos a Dios. Hay que tener una vida equilibrada. Dice Efesios 2:14-16, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos de Israel y los extranjeros ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad.
Yo tengo una bronca muy grande cuando los cristianos de hoy ven un judío mesiánico que predica a Jesús y lo ve como el que tiene la verdad y como el superior porque es judío. Y la Biblia desmitifica esto y lo echa por fuera. Y le dice, no, un judío no es superior. Ya, de los dos pueblos que hizo uno, dice el apóstol Pablo. Dios puede usar a alguien de Talamanca, a alguien de Cotobruz y a alguien de Israel de la misma forma, porque no es la persona, es el espíritu que mora en la persona. Así que la fiesta de las enramadas le enseñó a Israel a que todos son iguales. Filipenses 2:13, el apóstol Pablo dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Quién ve al cónyuge como superior a usted mismo? No, es que eso es lo que dice Pablo. Tenemos que ver a los demás como superiores a mí, sin excepción. Saprissa, ¿puedo dar un ejemplo de Saprissa? Amén. De su actual técnico Hernán Medford. Cuando Hernán Medford fue a Saprissa por primera vez, tenía un camerino de agrandados. Estaba Pate Centeno, estaba Alonso Solís, y cuentan ellos la anécdota, y él dice esta expresión, la anoté textual. Él llega al camerino como entrenador, se encuentra esas fichitas y dice, vean señores, como dice él, de una vez les voy a decir, acá el más agrandado soy yo, ubíquense de una vez. Así entró, cae mal. Bueno, la fiesta del Sukkot encuentra que el único agrandado era Dios. Los demás son iguales. Nadie tenía que estar de protagonista sobre el otro. Ningún don está sobre otro. Es lo mismo el que limpia un baño, que el que enseña, que el que toca. Ahí todos son iguales. El único protagonista era Dios. Él era el que iba a hacer que la lluvia descendiera. Y otro principio que podemos tener de esta fiesta es que somos provistos y protegidos por el Señor siempre. Usted oye, y es que allá en Irán, con la que están los buques petroleros ahí, eso es una realidad, no la podemos obviar, pero nuestra economía no depende de la situación del mundo, así como Israel no dependía del Nilo, sino que Dios hiciera llover. El cristiano depende de la economía del cielo, no de lo que el mundo pase. La Biblia dice, y no tendrás temor de malas noticias. A veces tenemos que apagar más el noticiario y encender la Biblia para recordar que nuestra vida depende de Dios, haya o no haya. ¿Dónde estaba Israel? En el desierto. ¿Se murieron de hambre? No. Dios hizo provisión sobrenatural, haciendo caer del cielo maná. Ay, quiero carne, les hizo caer codornices. Ay, es que tenemos sed, hizo fluir agua de una roca. ¿Qué será que ese Dios es del pasado? ¿O será que ya no le damos espacio a Dios que haga milagros en nuestras vidas porque nosotros queremos tener el control? Si falta algo ahí, usamos la tarjeta de crédito 1, y si no la tarjeta de crédito 2, y si no la 3. No, sigamos clamando por la lluvia, que Dios la va a hacer descender. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y que con paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera, la temprana y la tardía. Espera en el Señor, usted va a suplir, usted hace lo que le toca, porque no es que vamos a estar ahí sin trabajo, sin trabajar ni nada. El Señor, no, Dios va a respaldar nuestro trabajo, Dios va a respaldar las cosas que hacemos, Dios respalda cuando le servimos a Él. Dios hace descender la lluvia temprana y la lluvia tardía en su pueblo, hasta hoy.
Juan 17, 15, 16, el Señor Jesús oró por nosotros y dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El mundo pasa aflicción y nosotros vamos a pasar aflicción, pero les dijo: Señor, ellos no son del mundo, protégelos del mal. Amén. Dos principios más antes de terminar. La fiesta de los tabernáculos nos recuerda que Dios habita entre su pueblo. Dice el libro de Apocalipsis que el Señor se pasea en los candelabros, y los candelabros, Apocalipsis 1, representan las iglesias. Imagínense que Dios está pasando ahí, si está dormido, si está despierto, en qué está pensando, en qué no está pensando. Dios se pasea, dice la Biblia, porque es el Señor de la iglesia. Él siempre habita en su pueblo. El pueblo de Israel experimentó la guía del Señor, y en este paso por el desierto lo hacía mediante una columna de fuego en la noche y una columna de humo en el día. La columna iba y el pueblo iba atrás y los iba guiando en el desierto. Dios habitó con su pueblo ahí, Dios estaba con ellos. En el tabernáculo, cuando llegaba el sacerdote a ofrecer, la gloria del Señor se derramaba sobre el lugar santísimo. Cuando Salomón construyó el primer templo y lo presentó al Señor, la gloria del Señor inundó el lugar. Dios estuvo ahí. En el Sinaí, cuando recibió las tablas, la gloria del Señor recibió el lugar. Es más, cuando iba bajando Moisés, la gente no le podía ver a la cara porque reflejaba la gloria del Señor. Mateo 1:23 dice: y la Virgen, hablando de la profecía de Isaías que se cumplió en Jesús, y la Virgen, hablando de María, la mamá del Señor, concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que ¿qué significa? Dios con nosotros. Señor, es que yo te clamo, pero siento que estás muy lejos. ¿Cómo estoy tan lejos? Y habito aquí en su corazón. Y hoy la invitación está abierta para todo el que oye ese señorío, el que quiere ese señorío. Apocalipsis 3:20, el Señor dijo: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué dijo el Señor? Voy a despedazar la puerta y voy a entrar a la fuerza. Así no funciona el Señor. Oía un documental de un predicador, se me olvidó el nombre, de 1970 y algo, muy viejo. Entonces él le dice, eran dos amigos que lo habían visitado y le dijeron que le hablara del infierno. Le dijo: el infierno es un lugar real, la gente va a ir ahí, se va a quemar, no va a poder salir de ahí nunca, pero Dios quiere rescatarlos. El tema que yo le propongo es el de la salvación. Entonces uno de los dos se burló del predicador. Se fueron de ahí, él se fue en moto y murió ese día. Y el otro fue corriendo y le dijo: mi amigo se fue al cielo. Y le dice él: lamentablemente no. Porque hay gente que se aferra: no, se fue al cielo, Dios es bueno, nadie no va a mandar a nadie al infierno. No, si la gente no tiene a Cristo, no va al cielo. Así es sencillo. Porque Dios no entra a la fuerza en el corazón de nadie. Es responsabilidad humana. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, ahora sí yo entro. Pero si no nos da, no le damos o no le abrimos la puerta del corazón al Señor, Él no entra. Por eso nunca hay que decir que todos son hijos de Dios. No, solo aquel que en Jesús habita. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son sus hijos. No, todos somos hijos de Dios, no, Señor. Los que son guiados, dice Romanos, por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Y lo último, tenemos un futuro maravilloso, nos enseña la fiesta del Sucot. ¿Qué le diría a usted que en un futuro usted y yo vamos a celebrar literalmente la fiesta de los tabernáculos? ¿Usted sabía? Es que eso era para Israel. ¿Usted sabía que lo vamos a celebrar? ¿Que se va a celebrar? ¿Se lo demuestro?
Dice Zacarías 14, 16 al 19. Zacarías 14 habla de la segunda venida del Señor. Él pone los pies, dice las primeras citas de Zacarías 14, pone sus pies sobre el monte de los olivos, partido en dos. Viene el Señor con sus fieles, usted y yo. Viene a juzgar a aquellos que pelearon contra Él en el Armagedón. Y hay gente que va a sobrevivir. Y entonces dice Zacarías 14, 16, 19, entonces los sobrevivientes de todas las naciones que atacaron a Jerusalén subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de las enramadas en el milenio, periodo milenial. Ya este tema, una vez al año vemos escatología. Si alguno ya lo vimos este año, si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos tampoco recibirá lluvia. Eso va a suceder en el milenio. Si no van a adorar, no hay lluvia. Es igual a hoy, es un principio. Hay que depender de Dios. Y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. Y el Señor enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Queremos lo mejor de Dios, que Dios nos dé lo mejor de Él, pero nosotros no queremos darle a Dios lo mejor de nosotros. Ese es el principio. Viene y me adora, porque si no, no hay lluvia. Si no, Él no fuera Dios. Y Apocalipsis 7, 9 al 17 es el más larguito, ya vamos a terminar. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Que eran judíos? No, de todas las naciones. Era tan grande que nadie podía contar, la gente, hay espacio. Van a haber muchos salvos. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano, igual como fue recibido el Señor en Jerusalén en su última semana. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ángeles y de los cuatro seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi Señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y Dios y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios viene por un pueblo que lo anhela y lo desea a Él, un pueblo que quiera habitar en su presencia. Y nuestro futuro es espectacular. Póngase de pie y le leo su futuro. Cuando termine nuestro peregrinaje y mi futuro. Apocalipsis 21, 22, 27. No vi ningún templo en la ciudad. Ya no hay tabernáculo. Cuando el Señor venga en su tierra nueva, en su cielo nuevo, ya no hay tabernáculo, no va a haber necesidad de ese simbolismo. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, y la ciudad no necesita ni sol ni luna que le alumbren, porque la gloria del Señor la ilumina, de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche.
y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero de Dios. Ese es su futuro. Es un futuro bueno. Entonces, Señor, viera lo que yo estoy pasando. El Dios sabe muchos milenios antes lo que usted estaba pasando y lo que iba a pasar. Y Dios se preocupa. Pero ¿qué nos enseña las fiestas? Que hay que volver a clamar a Dios. Hay que ir a la fiesta. Hay que ir a celebrar a Dios. Y usted no se preocupe. La solución no está en sus manos. Dios va a descender lluvia. Lluvia de sanidad, lluvia de bendición, lluvia de restauración, lluvia de transformación, la temprana y la tardía. Dios va a hacer llover cuando vamos y celebramos su nombre. Amén. Amén. Vamos a orar y es un buen momento para pedirle lluvia. Para pedirle lluvia. No es que va a salir usted mojado de aquí, pero es un símbolo de dependencia. Póngase usted y vea aquella petición que usted quiere pedirle al Señor y dice: lo he pedido tanto que seguro el Señor no le interesa, y usted se ha desanimado. Él va a hacer llover la lluvia temprana y la tardía. Amén. Sea como sea, el Señor lo va a hacer si celebramos y creemos en su nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy entendemos, Señor, todo el simbolismo, Padre, o parte lo que nos permite nuestro limitado conocimiento, pero que tu Espíritu Santo lo revela, que las fiestas fueron instauradas para hacer un encuentro en el cual querías tener comunión con el pueblo de Israel. Hoy, Señor, nos has rescatado de todo pueblo, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para ti. Y hoy queremos clamar por aquellas áreas áridas en nuestra familia, aquellas áreas en nuestro corazón, pero también en nuestra casa, donde la tierra está tan seca que se ha desquebrajado, Señor, donde está llena de grietas, Padre, donde nada germina. Padre, haz llover, que se remoje esa tierra para que empiece a germinar y tener frutos maduros, Padre. Llámese enfermedad, depresión, angustia, llámese mala relación en la familia, llámese aquello, Señor, que trato de hacer frente con el logro, llámese economía, Señor, que a veces está muy limitada, llámese como sea ese desierto. Tú prometiste lluvia. Hoy venimos clamando, Señor, que mandes esa alegramos en medio de la lluvia, Señor, de tu lluvia de bendición, de tu provisión, de tu protección, Señor, de tu mano protectora. Y lo más importante, creemos que lo vas a hacer. Creemos. Hoy no estamos teniendo una reunión emocional, nunca la hemos tenido. Dice la Biblia en Habacuc que el justo por la fe vivirá. No caminamos por vista, por lo que vemos, caminamos por fe, por lo que no vemos, pero que sabemos que va a suceder.
Padre, hoy miramos como el profeta Elías, que no había llovido, Señor, y la sequía eran 3 meses. Y tuviste aquella pequeña nubecita, Elías. Dijo, esa es la nube que nos va a dar la lluvia. Y llovió, Señor, se remojó la tierra. Y hoy, Señor, oramos y vemos esa nube. Que nos llamaste a una vida sencilla, que todos somos iguales. Gracias por recordarnos que somos peregrinos y extranjeros en la tierra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres nuestra fuente de provisión, Señor. Gracias porque habitas con nosotros, y gracias porque nuestro futuro es asombroso. Llévanos con bien a casa. Bendice nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras jornadas esta semana, Señor. Haz llover, Señor, abundantemente, que podamos recibir cosechas abundantes. Llévanos con paz y bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias.